Para el primer ejercicio tenemos que escribir un algoritmo que pida nombre, apellido, teléfono y edad y después los muestre por pantalla. Hacemos la estructura principal de un programa. Mostramos un cartel que diga ingresar el nombre. Y con la función scanf vamos a recibir el dato. Entre paréntesis ponemos que va a ser de tipo string y le asignamos el valor a la variable nombre, que la vamos a definir como un char. Vamos a ponerle de 10 posiciones. A ver si funciona hasta acá. Bueno, ya hicimos el nombre y es lo mismo para los otros tres datos. Así que copiamos y pegamos. El segundo que nos pedía era apellido. Reemplazamos los nombres. El tercero era el teléfono. Vamos a ponerlo como un string también, porque no vamos a hacer cuentas sobre él. Acá me faltó corregir este. Y el último es la edad. Ejecutamos. Franco. Me faltó el salto de línea. Vamos a ejecutarlo a ver cómo queda. Nos pide el apellido, el número de teléfono y la edad. Listo, eso es todo lo que la consigna nos pide. Para el segundo ejercicio nos pide leer 3 números y escribir la suma de ellos. Vamos a mostrar un cartel que nos pida los números. Recibimos los números como enteros y los vamos a asignar a las variables A, B y C. Las definimos acá como enteros. Y para la suma vamos a crear una variable que se llame suma, que va a ser la suma de los tres. La definimos también como entero. Le indicamos que, y por último mostramos un cartel por pantalla con el resultado de la suma. Compilamos y ejecutamos. Me olvidé de poner el ampersand para asignar los valores. Y acá viene un 0 de más. Compilo y ejecuto. 5, 10, 15 y está bien. El tercer ejercicio me pide hacer un programa que le ingresas dos variables, realizas la suma, resta, división y multiplicación, los mostrás por pantalla y después intercambiar los valores. Y así es como lo resolví.
Muestro por pantalla que ingresen dos valores, se los asigno a las variables a y b como float. Esto es porque como hay una división, puede que haya números que tengan decimales. Voy mostrando los carteles de la suma es y hago la suma acá al lado, aunque sería igual hacer una variable que se llame suma y le almacenamos el resultado de la operación. Pero para hacerlo más rápido hice la cuenta directamente acá. Lo mismo hice con la resta y con la multiplicación. En la división puse este 1,3 que significa cuántos decimales quiero mostrar por pantalla. Después, para intercambiar el valor de las variables, creé una nueva variable que se llama auxiliar y va a tener el valor de a. Ahora van a ver para qué. En la variable a guardo lo que estaba en b y en b no puedo guardar lo que estaba en a porque ya lo reemplacé acá arriba. Entonces guardo lo que estaba en auxiliar. Y ya intercambié el valor de las variables y lo muestro por pantalla. Ejecutado se vería así. Ingreso el 10 y el 5. La suma es 15, la resta es 5, multiplicación 50. La visión es 2 y en el intercambio de variables la a pasa a valer 5 y la b pasa a valer 10. El cuarto ejercicio nos pide desarrollar un diagrama de flujo, pero bueno, yo hice el programa que pide dos valores y realiza este cálculo. Así que declaré las dos variables de tipo entero y también la que se llama cálculo. Pongo un printf pidiendo los valores, los almaceno en a y en b y después el valor de cálculo va a ser el resultado de toda esta operación. Por pantalla muestro que el resultado del cálculo va a recibir un tipo entero y muestro cálculo. Si lo ejecutamos se ve así. Usamos 20 y 25. El resultado es menos 225. El quinto ejercicio parece medio tonto, pero a mí me tomó un tiempo resolverlo. Tenemos que calcular la potencia de un número introduciendo la base y el exponente. Así que lo que hice fue declarar que va a haber una variable que se llame base, exponente, un acumulador, ya van a ver para qué. Pido la base del exponente, los almaceno en su variable correspondiente y después hago esto. En acumulador guardo lo que estaba en base. Supongamos que queremos calcular 2 elevado a la 5. Entonces, en acumulador va a quedar guardado el 2. Y después hago un ciclo for que va a iterar siempre que el exponente sea mayor al i. Y lo que va a hacer dentro es que en acumulador va a guardar lo que estaba en acumulador multiplicado por la base. En otras palabras, lo que hace es multiplica 2 por 2, el resultado lo vuelve a multiplicar por 2 y así las veces que nosotros le hayamos indicado en el exponente. Después lo muestro por pantalla con un printf y cuando lo ejecutamos se ve así. Ingresamos la base, después el exponente y nos devuelve el resultado. El ejercicio 6 nos pide ingresar 3 números e imprimir el doble, el triple y la mitad de cada uno. Muestro un printf pidiendo los valores, los almaceno como float en las variables a, b y c y después muestro carteles diciendo el doble de la variable es y hago el cálculo en el mismo printf. Lo mismo hago para el triple y para la mitad, con cada una de las variables correspondientes. Y cuando lo ejecutamos se ve así. Nos muestra que el doble de 15 es 30, el triple de 15 es 45 y la mitad de 15 es 7,5. Séptimo ejercicio, nos pide ingresar un importe en pesos y mostrar el 80, el 20 y el 15% de cada valor. Así que pido los datos, los almaceno en una variable que se llama a con el tipo de float y muestra un cartel por pantalla que va a mostrar el 80% de la variable es, y para que se vea el símbolo de porcentaje hay que ponerlo 2 veces. Y para el cálculo lo que hice fue multiplicarlo por 0,8, que es el equivalente a mostrar el 80%. El 0,2 para el 20 y el 0,15 para el 15%. Lo ejecutamos con el 100, que es el número más fácil para verificar si funciona. Y vemos que el 80% de 100 es 80, el 20 es 20 y el 15 es 15. El ejercicio 8 nos pide convertir una cantidad de pesos a dólares. El valor que ellos nos pasan está un poco desactualizado. Yo usé el de hoy asignándosele a la variable de dólares. Pesos y dólares están declarados como un float porque va a haber decimales. Pregunto la cantidad de pesos que quiero convertir y después muestro un cartel que dice la cantidad en dólares es de, que lo muestra con 2 decimales, pesos dividido dólares.
y ejecutado se ve así. Supongamos que queremos convertir 5.000 pesos, nos devuelve que es equivalente a 53,23 dólares. El ejercicio 9 nos pide determinar el área y el volumen de un cilindro si nosotros tenemos el radio y la altura. Así que definí como constante va pi y como float radio, altura, área y volumen. Muestro los carteles pidiendo el radio y pidiendo la altura. Los guardo en sus variables correspondientes. Y acá tenemos las fórmulas para calcular el área y el volumen. Para calcular el área hacemos 2 por pi, que es la constante que está acá, por el radio más la altura, entre paréntesis. Es importante tener la librería mat.h porque vamos a utilizar esta función que es POW. Después para el área del volumen hacemos pi por radio al cuadrado por la altura. Y mostramos dos carteles indicando el área y el volumen. Así que lo ejecutamos y se ve así. El ejercicio 10 nos pide desarrollar un algoritmo que calcula la hipotenusa si conocemos las longitudes de sus catetos. Entonces lo que hacemos es definir cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa como un float. Pedimos el valor del cateto 1 como un float y lo guardamos en esta variable. Lo mismo hacemos con el cateto 2 y utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Así que en una variable que se llama hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto, que es el cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2. Y por último mostramos un cartel por pantalla que diga el valor de la hipotenusa es variable hipotenusa. Vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona. 25, 30 y nos devuelve el valor de la hipotenusa. Para verificar si funciona bien el programa, buscamos alguna calculadora online y le pasamos los mismos valores. Vemos que es exactamente el mismo que nos dio la consola. El ejercicio 11 nos pide ingresar una temperatura en Celsius y luego pasarla a Kelvin y Fahrenheit. Así que definí las tres variables a utilizar como float. Pido el valor de Celsius y lo almaceno en su variable. Y el cálculo es el siguiente. Para Fahrenheit calculo entre paréntesis la cantidad de Celsius por 1.8 más 32. Y para Kelvin hay que hacer Celsius más 273,15. Y después los muestro por pantalla con su cartel. Vamos a probar ingresando una temperatura de 28 y nos devuelve que son 82 de Fahrenheit, 301 de Kelvin. Y podemos verificar en esta página si están bien los resultados. Para corroborar utilicé esta calculadora online que me muestra que 28 Celsius son equivalentes a 301 Kelvin y 82 Fahrenheit. El ejercicio 12 nos pide, dado una cantidad expresada en pies y otra en metros, determinar la suma pero convertida a pulgadas, yardas, metros y a millas. Así que lo que hice fue pedir la cantidad en pies y almacenarla en la variable A. Pido la cantidad en metros y la almaceno en la variable B. Y para poder sumarlos tienen que estar los dos en la misma unidad. Así que yo decidí convertir el que estaba en pies a metros. Lo que hice fue, lo que estaba en A lo dividí en 3,28. Y una vez que los dos ya estaban en la misma unidad, los sumé y los guardé en la variable suma. Después, para calcularlo en pulgadas, yardas y millas, usé las fórmulas correspondientes y me quedan que la variable suma para pasarlo a pulgadas tengo que dividirlo entre este número. Para pasarlo a yardas tengo que multiplicarlo por este otro. Y para millas lo divido entre 1609. Por último muestro los carteles con su variable correspondiente. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Tenemos la suma convertida en metros, la suma en pulgadas, la suma en yardas y la suma en millas. El ejercicio 13 nos pide ingresar tres valores ambientales, calcular e informar la suma y el promedio de dichos valores. Así que defino los tres valores que voy a recibir, el promedio que lo voy a calcular después, almaceno los variables,
Almaceno los tres valores como float. Y para calcular el promedio de los tres hay que hacer la suma de los tres dividido la cantidad, o sea 3. Y lo muestro por pantalla con un cartel. Supongamos que los números son 20, 30 y 25. Tenemos el promedio. Bueno, para el ejercicio número 14 tenemos que calcular el importe de una venta. El usuario ingresa el nombre del producto, el precio por unidad y el número de unidades. Y el programa muestra por pantalla el nombre del producto, el número de unidades y el precio total. Así que hacemos la estructura principal del programa. Vemos que ingresa el número del producto y lo leemos. Hacemos lo mismo con el precio y con la cantidad de unidades. Aprovechamos para declarar las variables. Vamos a ponerle que tiene 10 posiciones el nombre. Calculamos el total de la venta, que va a ser el precio del producto por la cantidad. Y mostramos el total. Acá ponemos que va a haber esto no hace falta. Acá ponemos que va a haber un tipo íntegro, que va a ser el total. Claro, esto no hay que mostrarlo. Bueno, ejecutar la primera. Pan. Precio 15. Cantidad de unidades. Vamos a probar con 2, número fácil. 30 pesos funciona. Listo. Bueno, esta es la última consigna, es la más larga. Yo la interpreté de la siguiente manera. Tengo que calcular 5 precios. El precio sin ningún descuento. El precio con todos los descuentos si las compus llegan bien. El precio con todos los descuentos pero si las compus llegan mal. Precio del descuento y precio del envío. Yo el programa ya lo hice. Definí dos constantes. Una es para las PC y el otro es para la cantidad de PCs. Así yo solamente pongo el nombre de la variable y no el número. Definí los 5 precios que voy a devolver. Y acá tengo el cálculo de cada uno. Para el primer precio que no tiene ningún descuento, calculo el total haciendo PC por cantidad. Le sumo el envío y le sumo el seguro. Lo muestro por pantalla con su cartel correspondiente. Para el segundo precio, donde están incluidos los descuentos, lo que hice fue restarle el 20% acá, que es equivalente a multiplicar por 0.8. Lo muestro por pantalla. Después hay que hacer lo mismo, pero en el caso de que las PCs llegan mal. Entonces esta vez no incluí el 0.12 correspondiente al seguro. Después hice el precio del descuento, calculando el 20% del total. Y el precio del envío, calculando el 5%, que es. Y después hice el precio del envío, que es el mismo cálculo, pero cambiamos el 20 por el 5. Si lo ejecutamos se ve así. Y acá tenemos todos los precios. Y acá tenemos los 5 precios que calculamos. Eso es todo.